Senador Zaragoza, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Ignacio, por la oportunidad de venir por la vez 174 al programa. Y las que faltan. En diferentes etapas. Y las que faltan. Oye, pero Richard, Héctor Luis. Pero antes de entrar a la política, anoche creo que se acordó por ustedes una reforma contributiva. ¿Por dónde anoche lo aprobó la Cámara. Ok. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa ahora? Sí, ahora mismo estamos evaluándolo. Yo hablé con cuando Santa salió de la sesión, fue a mi oficina, me dijo: acabamos de aprobar. Se le hicieron unas enmiendas en el floor, ¿verdad? El texto va a aprobación, pero cuando está en el pleno, los legisladores tienen la oportunidad de añadir la enmienda. Me dice: todavía no tengo el texto, te las consigo. Hoy hemos estado evaluando eso. Ahora la bola está en mi cancha. Ahora está en el Senado. Estamos evaluando esas enmiendas. Yo me imagino que esto va a ir a comité de conferencia. Pero para nosotros, los que miramos desde la grada de ese mundo, que solamente su señoría y Rachel entiende ese mundo, yo no sé nada de eso, ni tengo la capacidad de entenderlo. ¿Cuáles son a grandes rasgos la nueva reforma contributiva? Bueno, para el ciudadano promedio como en los pasados 30 o 40 años, la palabra reforma es un poco, ¿verdad? Está bondadosa, gastada, generosa. Sí, generosa. Lo que hace es hace unos ajustes a las tasas contributivas de individuos, eso es favorable. Eso es bueno. A las tasas contributivas de corporaciones también. Tiene unas disposiciones administrativas. Este proyecto es algo que nosotros lo vamos a estar enmendando acá en el Senado. Le reduce la tasa de ganancia de capital, de intereses y de dividendos a todo el mundo a cero. Explícate, ¿qué quiere decir? Ustedes saben la famosa controversia de la Ley 22, ¿verdad? La Ley 22 le dice a los muchachos que si cruzan el charco para acá, pues van a tener un 0% en ganancias de capital, que es la venta de ciertos activos, típicamente inversiones, ¿verdad? Y ingresos pasivos, que casi siempre son de la naturaleza de intereses y de dividendos. Pero ese trato de 0% ha estado reservado para estos personajes, ¿verdad? Nosotros los mortales, pues, estamos sujetos a tributación sobre ese tipo de ingreso pasivo, ganancias de capital, intereses, dividendos. Este proyecto reduce esa tasa a cero para todo el mundo. Así a primera luz, ¿verdad? A eso uno le da la impresión que es bueno, pero eso levanta ciertas controversias. Primero, alguna gente allá afuera está diciendo que eso es Ley 22 para todos, ¿verdad? Pero eso requiere una inversión mínima. No requiere ninguna inversión. Espérate. Me estoy perdiendo. Sí. Esa es la primera controversia. Que uno, ¿verdad? En estas cosas hay diferentes filosofías. Hay gente que, para empezar, a mí me choca que se echaba trabajando, que los ingresos de salario tributen normal y que los ingresos pasivos tributen a cero, ¿verdad? Eso crea una controversia. Y hay sus defensores de esa filosofía. Yo esa no la compro, ¿verdad? Yo puedo entender que darle unas tasas reducidas a este tipo de ingresos pueden promover cierta actividad económica, inversiones. Esa teoría yo la puedo comprar, pero yo tiendo a ser bastante riguroso a la hora de dar tratos preferenciales en las planillas, porque la inclinación mía es que eso debe ser a cambio de algo, ¿verdad? O sea que la primera controversia es cuando tú ves que se lo bajan a todo el mundo, tú dices, ¿pero a cambio de qué? Exacto. Segundo, que esa forma de trabajar eso deja inoperante la Ley 22. O sea, lo poco que se le requería a esa gente, que era que compraran una casa, que hicieran un donativo, para ahora ni eso, que fueran a fomento. Ahora los de la Ley 22 simplemente se mudan y tienen el mismo trato contributivo. Ahora se abrieron las compuertas. Lo poco que se les requería, ahora no se les va a requerir. Cosa que a mí me intriga, porque el push no era al revés. El push no era para coger a esa gente y requerirle algo, ¿verdad? Pero ¿y por qué esa fiesta? Está ahí en el proyecto. Nosotros vamos a sacar eso de ahí. Muy bien.
y vamos a estar, tenemos un proyecto que va a bajar en estos días, que es nuestro proyecto de ley 22, que lo he discutido aquí, pero a grandes rasgos ese proyecto lo que hace es que a estos individuos que ahora mismo no se les requiere nada, ¿verdad? Yo en broma y en serio digo que lo único que se les requiere es la prueba de aliento, y es que respiren aquí, que a eso no se le impone la multa esa de los 3,000 pesos que está puesta por ahí. Si se niega. Pues se le va a requerir un mínimo de 5 empleos y de $1 millón de pesos de inversión, ¿verdad? Para crear un balance. Eso tiene sentido. Y una disposición que está ante un ataque constante del IRS, del Congreso Federal, pues la convierte, por lo menos, como decía el viejo mío, en presentable en sociedad, ¿verdad? Porque es difícil tú justificar una disposición allá al americano, donde le estás vaciando las arcas allá, y cuando él te pregunta ¿y qué tú le estás pidiendo? Y tú le dices que respiren, pues me parece, ¿verdad?, que es un poco cuesta arriba. Esa es de las áreas más complejas de ese proyecto y que crea una controversia. Pero lo principal es lo que te decía, ¿verdad? Unas rebajas contributivas a individuos, a corporaciones, que son muy necesarias y atienden un reclamo muy legítimo de la gente que ve Hacienda cerrando año tras año con unos excesos de ingresos, que sabe que el secretario de Hacienda tiene $8,000 millones en la cuenta, ¿verdad? Y entonces, pues, esa contradicción, pues la gente dice, caramba, ¿y cuándo viene algo para acá? ¿Verdad? ¿Cuándo va a caer algo? Obvio. Y o sea, hay buen ambiente. ¿Y la Junta no tiene que ver con esto? Sí. Esa es la guillotina. Yo creía que tú, ahorita, igual que lo de la medalla, ibas a añadir un toque positivo a la discusión. Pero sí, la Junta tiene que aprobar mucho que ver. Muy bien. Y aunque el tono de la Junta ha cambiado con Mojica versus Yaresco, veo. Mojica, yo creo que al estar tantos años allá en el estado de Nueva York y tener una experiencia política, él no fue político, pero sí tenía que, diferente de donde venía Yaresco, él está acostumbrado a interactuar con la Cámara, con el Senado, y sabe jugar pelota, vamos a resumirlo así, ¿verdad? Yo me he reunido muchísimas veces con él, pero no olvidemos que él es un intermediario entre la Junta, por encima de él está la Junta, él no es miembro de la Junta, es el director ejecutivo, ¿verdad? Él es el interlocutor de la Junta, y el mensaje que él ha llevado consistentemente es que a él le preocupa trastear con el sistema contributivo que resulte en una reducción en los recaudos de forma prospectiva ante la gran cantidad de incertidumbres que hay en el futuro, ¿verdad? Él me dice, yo podría contemplar unos ahorros momentáneos. Recuerda, por ejemplo, cuando se hizo la moratoria de la crudita en la pandemia, que fue una ventana que se abrió, ¿verdad? Él dice, pero o sea, con estas nubes negras que hay, con el Medicaid Cliff en el 2027, con la posibilidad de que los republicanos controlen el Congreso, y acordémonos que estos $125,000 millones de reconstrucción, mientras no estén asignados o gastados por acto del Congreso, te lo pueden limpiar, ¿verdad? Y ahora mismo de los 120 y pico, creo que se han gastado 38. Entonces ahí pueden llegar los republicanos y dicen, bueno, si yo te di estos chavos hace tantos años no lo has gastado, y tú no lo has gastado, pues yo te voy a cortar te voy a meter un mordisco ahí de 50 o 60. Y eso cambia el panorama brutalmente, porque en el plan fiscal que ellos han hecho, ellos estiman que si esos fondos federales se retienen completos, van a durar hasta el 2033. Le quedan como 10 años. Van a ir menguando, ¿verdad? Pero se van a acabar, pero va a haber gasolina, ¿verdad? Poco a poco, porque no podemos olvidar que la circulación de esos fondos federales en la economía es lo que ha permitido todos estos recaudos extraordinarios y todas estas, porque nosotros estamos viviendo una burbuja, ¿verdad? Entonces el planteamiento lógico que haces, pero espérate, tú, y claro, me dice, ustedes tienen, yo acabo de llegar, pero yo sé que ustedes tienen un récord delictivo haciendo reformas contributivas y haciendo recortes, y después prender una vela a ver qué pasa,
¿verdad? Incluyendo algunas reformas. Recuerdo una que hizo Juan Agosto en el 87, aquella reforma en el segundo cuatrienio de Hernández Colón, que tenía unas fases. No sé, ustedes tienen edad para acordarse cuando se cambió el sistema en el 87 bajo Juan Agosto y se trajo el concepto de la planilla larga y la corta, y la vieja y la nueva, todo aquello en esa transición, y eso se aprueba en el 87, y cuando llega don Moncho García Santiago en el 89-90, que yo estaba allí, a mí me trajo Juan Agosto en el último cuatrienio, pues a don Moncho es que le toca alar el gatillo y parar la reforma en su segunda fase. De igual forma, con Luis Fortuño se aprobó una reforma contributiva que establecía unas fases sujetas a unas métricas económicas, y también se tuvo que alar el gatillo y pararla, ¿verdad? Entonces, volviendo a tu pregunta original, pues sí, y yo lo he hablado varias veces con la Junta que tiende a ser, cuyo conservadurismo tiende a rayar en el pesimismo, pues dice, oye, pero ¿cómo ustedes van a estar haciendo fiesta? Si hay, primero, que estamos corriendo en gasolina prestada. Esa es la cosa. Segundo, está lo de Medicare. O sea, que hay muchas cosas en el ambiente que pueden pasar. O sea, esto hay que jugarlo conservador. Así que sí, la Junta es la que tiene la última decisión, pero hay que cazar la pelea con ellos, ¿verdad? Si yo me hubiese rendido ante la Junta, por ejemplo, el dinero de la UPR en el plan fiscal estaba destinado a bajar a 380 millones de pesos. Wow. La asignación anual. Y yo, porque eso fue una lucha personal mía, yo seguí insistiendo hasta que estabilizamos, le pusimos un torniquete ahí a la sangría y lo estabilizamos en 500, y este último presupuesto le conseguimos 125 más. O sea que la Junta tiene su filosofía, se puede negociar pero si uno es insistente y práctico, ¿verdad? Y traigo el concepto práctico porque hay muchos compañeros cuya filosofía es que con la Junta no se negocia, ¿verdad? Sí, pero eso es suicidio. Sí, y que prefieren, en esencia, allí hay yo tenía dos alternativas: ponerme la t-shirt de fuera en la Junta y amarrarme un portón, que es una alternativa, ¿verdad? Digna también para alguna gente, sacarme la foto, o sentarme a negociar con la Junta, pedir 25 cosas, y si me da 12 estoy adelante. ¿Tú no crees, Héctor? Obviamente. Pues, ¿tú ¿qué sabes? impacto fiscal, si alguno, tiene esa reforma contributiva que usted ha descrito? Tiene, Hacienda dijo que eran como 600, pero la oficina de OPAL, que es una oficina nueva que se creó ahora en la legislatura, que es como un Congressional Budget Office, para hacer el scoring de los, entiende que son un poco más, que son como 7 y pico, 800 millones anuales. Eso de un poco más es para gente que bregan con millones, ¿verdad? Si usted me dice a mí que de 600 van a 725, yo nunca, $1 millón de pesos no cabe en esta cabina. O sea, eso, primero, me alegra mucho que la legislatura hiciera lo que llaman el Budget Office ese, que tiene personas de alto respeto como Teresita Fuentes. Y está Luis Cruz dirigiendo esa oficina, que estuvo en presupuesto. O sea que sería bueno que sometiéramos otras medidas que han dicho que no tienen impacto fiscal, porque si la diferencia es de 725 a 600, imagínese que yo gané por 29 votos, usted no me hable a mí de esos números, pero que eso hay una diferencia mayor. O sea que no estamos hablando, y esto es importante para mí, Juan, que aquí cuando se le diga, mire, le estoy ofreciendo tal, pero esto cuesta tanto, ¿y de dónde vamos a sacar ese tanto? Ese es o sea, uno no puede aprobar una reforma contributiva bajando las contribuciones si no sabe con qué va a suplir los 700 millones de pesos. Eso se lo va a pedir Ignacio, a Héctor Richard, a quien, o sea, ¿cómo se va a suplir? Además que, o sea, aquí nosotros, como usted bien ha dicho, estamos corriendo una burbuja que uno no sabe cuándo le entra un alfiler esa burbuja. O sea, porque el presidente de la Cámara ahora es una persona que a cambio de la ayuda a Israel le metió reducción de gastos. Y, o sea, le da los buenos días y reducción de gastos. Entonces, los gastos más fáciles de cortar son aquellos que causan menos daño, ¿verdad? Que somos nosotros. Y uno pues tiene que
ver el panorama en su dinámica, y la dinámica con los republicanos no es buena para nosotros. ¿Por qué? Porque ellos lo que vienen es a cortar gastos para disminuir el gobierno federal, que es su objetivo. Entonces, pues nosotros estamos en la mirilla ahí. Así que puede ser exagerado el punto de la Junta, pero hace lógica y hace, bueno, lo de Tocqueville, ¿verdad? De cuando vino los impuestos del ron, que era más que el presupuesto total de Puerto Rico, con Muñoz Marín decidieron, bueno, gastos no recurrentes para ingresos no recurrentes. Haces una alcantarilla, una represa, una escuela, un hospital, pero no lo pones en empleados. Resultado de eso es que el año 45 se redujeron a la mitad, y en el 46, cuando entró Piñero, de 64 millones quedaban 2. Entonces, esa es una historia de precaución, y Puerto Rico, aún con un gobierno bien liberal, fue en términos fiscales muy conservador, y eso proveyó un respaldo y respeto al gobierno de Puerto Rico. Ahora tenemos una urgencia de que vienen las primarias, vienen las elecciones, y uno lo ve en los anuncios con 8 retratos del gobernador pagados por los amigos y amigas que nos escuchan en el periódico de hoy, en colores, ¿verdad? Pues uno sabe que eso produce un tipo de acción que fue el responsable de traer la Junta. Fue el responsable, o sea, eso no vino, los americanos no se metieron en eso por conducta propia, ni crearon el déficit por conducta propia. Entonces, el echarle la culpa a alguien de afuera siempre es más fácil que al de adentro, ¿verdad? Pero usted sabe, quizás más que ninguno de nosotros, que las finanzas de Puerto Rico dependen de cómo se gasta lo que se tiene y cómo se coge prestado lo que no se tiene, y entonces el resultado de eso es que empeñamos el crédito de las generaciones futuras del país. Vamos a una pausa, continuamos con el señor senador Juan Zaragoza. Vamos a una pausa. Pensionado del gobierno. Con MMM Alianza cuentas con más. Aprovecha los beneficios mejorados, como 0 copago en medicamentos de marca, hasta $164.90 como reducción a la prima de la parte B, y MMM FlexiCard, donde lo que no usas pasa al próximo mes. El plan de tu vida lo decides tú. Camina junto al que siempre lo ha cuidado. MMM Healthcare LLC es un plan HMO-POS con contrato Medicare. La afiliación en MMM depende de la renovación del contrato. Beneficios varían por cubierta en 2 pagados. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Restaurante Mar del Caribe te ofrece un ambiente acogedor, elegante y la mejor comida internacional. Exquisitos cortes de carnes, oso, buco, cabrito, chuletón de ternera, gran variedad de mariscos y pescados, langosta, rodaballo y bacalao. Amplio salón de actividades para reuniones familiares o corporativas. Restaurante Mar del Caribe, calle Loíza 2444, Punta Las Marías, 787-545-5025. Restaurante Mar del Caribe, tu mejor opción para comer bien. De todo un poco, con Manolo Almeida, el más ameno en tus mañanas por Radio Paz 810 AM, de martes a viernes a las 9 de la mañana. Notas positivas, salud, ambiente, negocios y entretenimiento. De todo un poco, martes a viernes por Radio Paz. ¡Estamos vivos! Será eterno si nos ve cuidando la creación. Te invitamos todos los domingos a la 1 de la tarde por Radio Paz 810 AM y los sábados a las 7 de la mañana por Oro 92.5, Cuidando la Creación, con la hermana Lizzy y sus colaboradores. Entrevista, mensajes educativos y dándole voz a grupos que ayudan a cuidar la creación en el mundo. Recuerda, por Radio Paz 810 AM, 1 de la tarde, domingo, sábado por Oro 92.5 FM a las 7 de la mañana. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Regresamos, amigos y amigas. Tenemos el privilegio de estar aquí con el amigo, el señor senador Juan Zaragoza, hablando de la reforma contributiva
que se fue aprobada anoche por la Cámara, ahora pasa a su Senado, y estamos hablando aquí de la posibilidad de que eso sea, cómo nos impactaría a nosotros los pueblerinos sobre ese mundo de la economía alta que nosotros conocemos tan poco. Compañero Rachel. Yo escuché durante el día de hoy a Jesús Santa explicando qué era lo que había hecho la Cámara, y él habló muchas cosas. Entre ellos, me parece que el retrato de este proyecto está quién votó a favor de él. Votó completo el PNP y completo el Partido Popular. Los partidos minoritarios no le dieron el voto. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que estos son los cherries para la campaña. O sea, no es otra cosa. Porque, ¿qué dijo y qué no dijo? Bueno, habló obviamente, de que tasa reducida, que se le daría a Puerto Rico los mismos beneficios que se le daba a los inversores que vienen de Estados Unidos, y que había que pensar que esto no terminaba ni con la Cámara ni con el Senado, que había que hablar con un señor Mujica. O sea, que decir, mira, yo estoy haciendo esto, pero sé que esto no va a volar. O sea, quizás es una deducción pesimista de mi parte, pero es que yo no puedo olvidarme en el momento en que estamos a punto de la campaña y todo el mundo quiere salir por ahí diciendo te estoy dando esto, que es mentira. Ningún legislador está dando nada. Es la legislación lo que produce un efecto. O sea, no es que el gobernador te da esto tampoco. Pues, no es del bolsillo de él. Por eso, o sea, que hay que ver que somos nosotros mismos que decidimos a través de nuestros representantes y los líderes del Ejecutivo cómo queremos nosotros distribuir la riqueza del país y cómo queremos mejorar la posición de la gente que vive en Puerto Rico. Eso es todo la teleología de lo que queremos hacer. Pero tenemos el problema que se nos pusieron unas reglas. Nosotros estamos como en probatoria. O sea, la Junta ha dicho, este es el plan fiscal y ustedes tienen que asegurarse que siempre que van a dar un beneficio haya de dónde pagarlo. Esa regla está ahí. Y entonces el proyecto está descuadrado. Está descuadrado porque produce menos ingresos que antes. Ahora, la vaca sagrada no se toca, que es el IBU. Eso no, porque eso está ignorado hasta la muerte. O sea, hay que entender que Puerto Rico no controla su IBU. Eso está cedido como garantía a ciertos bonos. O sea que esa vaca, eso no está disponible. O sea, si no lo sabemos, mejor lo aprendamos que tenemos esa camisa de fuerza encima. ¿Eh? Y entonces vamos a ver con qué salimos. Bueno, yo creo que una aparente mejoría modesta a los sectores más necesitados se podría lograr. Y yo creo que la Junta podría entender eso. Pero salir a decir que le vamos a regalar a los que tienen, no. O sea, eso no vuela. No va a volar. ¿Por qué? Porque no hay manera de justificarlo. Tenemos una distribución horrorosa de ingresos en este país. Tenemos un capital en unos menos y mucha gente que con un salario que tienen no pueden vivir y tienen que ir a uno o dos empleos y que todo el mundo en la casa eche para adelante, ¿verdad? O sea, y nosotros todavía no estamos en una posición de entender cuáles son nuestros activos y dónde están nuestros flujos de ingresos, cuáles son los que podemos contar con ellos. Si fuera una casa, pues el dueño de la casa sabría lo que hay, pero nosotros jugamos a que vamos a tener, y eso, el juego nos llevó a donde estamos, porque nunca cuadramos la casa. Yo le pregunté al secretario de Hacienda que estuvo aquí, ¿dónde están los estados financieros? Pues todavía no están. O sea, ese problema lo tenemos y no lo podemos pintar. Esa es la realidad. Por eso creo yo que lo que se hizo en la Cámara
para el propósito de lo que se hizo, pues fue chévere, porque pueden salir por ahí y decir, mira lo que nosotros hicimos. Ahora el Senado a lo mejor, y ahí está Mujica. O sea que yo quedé bien, pero los demás, no sé. Esto es un juego político de los dos partidos, no es de uno. Entonces, un punto interesante que trae Mujica también es que él plantea que el sistema, él está de acuerdo que hay que hacer algo con el sistema contributivo, pero me dice, pero mira, Zaragoza, ¿cómo tú vas a hacer una reforma contributiva sin atender los 23,000 millones de exenciones que se dan aquí? ¿Verdad? Cuando yo estuve en Hacienda, que se empezó a apretar la cosa, yo decía, pero es que, yo le decía a Alejandro, el gobernador, aquí hay un inodoro botando agua y yo no lo logro encontrar. Aquí pasa algo hay algo en el flujo que no. Me pongo a hablar con el economista, el chief economist allí de Hacienda, y yo le digo, oye, ¿cuántas? Aquí hay exenciones para todo, para los zurdos, para los derechos, para los calvos, para los pelú. Y aquí hay una idea de cuánto cuestan esas exenciones. Me dice, no, en la gran mayoría de los países industrializados sí hay un informe. En Santo Domingo lo hacen hace 25 años, en Jamaica, en Estados Unidos desde Kennedy, en toda Latinoamérica se hace. ¿Y cómo se llama eso? Ese informe, el informe del gasto tributario, el Tax Expenditure Budget. Yo digo, ¿y aquí no se ha hecho? Digo, no. Pues entonces envié a los economistas a Washington a entrenarse, y ya ese informe lleva 3 años emitiéndose, ¿verdad? A mí no me tomó mucho tiempo en darme cuenta porque no se hacía, ¿verdad? Y es que en la vida hay cosas que mejor no saberlas. Exacto. Porque si tú sabes cuánto cuesta X exención y tú se lo informas al país, va a haber una reacción. Va a haber una reacción. Y entonces por eso es mejor, pues ni me lo diga. Entonces cuando se hace, resulta que Puerto Rico es posiblemente el único país del mundo donde los impuestos, y no estoy hablando de evasión contributiva, eso es otro cómputo, los impuestos que el Estado ha legislado para no cobrar en forma de exenciones contributivas, el costo de esos impuestos es el doble de lo que se recauda. Wow. Nosotros recaudamos 13 y lo que no se recauda por las exenciones como 25. Wow. Por eso cuando nosotros trajimos unos consultores, que yo era secretario, para lo del IVA y todo aquello, un economista que nunca había tenido contacto con Puerto Rico me dice, oye, yo le dije, bueno, ¿y qué te parece el sistema, cómo funciona? Y me dice, lo más bien interesante, porque aquí en Puerto Rico, me dijo, the general rule is that everyone is exempt. Aquí todo está exento. Los pocos que pagan mucho, pero como regla general aquí todo el mundo está exento. Nosotros hemos encontrado exenciones aquí de todo tipo, para todo el mundo. Interesante eso. Sí. Y me dice, porque míralo en el contexto general de la economía, ¿verdad? La fábrica, el turismo, la agricultura, el cine, los servicios, o sea, él veía tantas y tantas exenciones. Decía, bueno, aquí podemos concluir que como regla general el código empieza diciendo todo está exento. En las próximas páginas vamos a decir quién paga. Y uno de los planteamientos de Mujica es cómo tú puedes ponerte a trastear el sistema sin bregar con eso. Tiene toda la razón. Entonces cuando yo mandé a hacer el estudio, que ya lleva 3 años, siempre la intención fue hacer un estudio, primero medir el costo, publicarlo para que el país lo supiera, y segundo, y por último, actuar, ¿verdad? Hasta ahora se ha quedado en la segunda etapa, porque yo siempre decía, pues que ese estudio no puede ser para aguantar una puerta, eso es para usarlo, ¿verdad? Para decirle al país, mira, tal exención que se puso en el Código de Rentas Internas cuando Tocqueville, pues ya esa exención pues, fue para otro Puerto Rico, ya esa exención cuesta tanto. No, y que Tocqueville se oponía a las exenciones, sí, como buen socialista,
Por eso la ley de incentivos industriales la vino a aprobar el gobernador Piñero, porque Togwell decía no la quería firmar. Así mismo lo decía en el libro que lo leí de la... Y entonces pues se aprobó y produjo, pero lo que dice el Juan es que tú tienes que ver qué exención es, cuánto nos cuesta y qué produce, y si la exención produce tantos empleos de personas que pagan impuestos, pues entonces, como decía Moscoso, a un fantasma tú no le puedes cobrar, pero a algún empleado que gana 50, 60 mil pesos al año, ese sí le cobra, ¿verdad? Pero entonces no puede seguir dando exenciones sin medir las consecuencias, porque el resultado es minar el dinero público. Ese dinero lo pagamos lo paga todo el que paga impuestos con mucho sacrificio. O sea, trabajan muchas horas y pagan mucho dinero, y eso es para el bienestar del país. Por eso nos tiene que molestar cuando regalan dinero que no es de ellos, lo gastan en periódicos y en la Serie Mundial para uno pasar un inning sin ver al gobernador Pierluisi. Batea más que Henry Aaron. Está en todos los juegos gastando el dinero mío. Yo no tengo problema que se gaste el de él, pero el de él no se lo gasta. Y ese es un dinero que saca todo el mundo de su bolsillo. Entonces, si uno da una exención, tiene que decir anualmente produjo X, produjo Y, porque hay exenciones que sabe Dios en un tiempo se justificaban y ahora no producen. Exactamente. Entonces el resultado de eso es que estamos subsidiando una empresa, un negocio, diferentes organizaciones que a veces ya no le producen al país. Claro, ha habido un cambio, una dinámica que la vimos venir, pero no la identificamos, y es que antes el servicio público comparaba con la empresa privada muy favorablemente porque costaba menos. Hoy, mi experiencia en los últimos años, se lo dije a Marcia Rivera, que hizo una exposición tremenda el otro día, le dije, mira, yo tengo experiencia de que fuimos a hacer un documental y el gobierno costaba 32 y la empresa privada 16, antes era al revés, y fui a hacer un libro de Morales Carrión y la imprenta del gobierno me cobraba el doble de la imprenta privada. O sea que eso se fue moviendo. Ahora mismo tú ves los alcaldes que están privatizando los sistemas de basura. Yo no tenía empeño ninguno en privatizarlo, pero Ponce fue el primero y yo fui a Ponce a verlo, que de hecho el que hoy es alcalde de Cuamo era el que manejaba a la empresa privada. ¿Sí? Sí, y entonces me explicó y yo le dije, ¿cuánto usted tarda en reparar un motor? Me dice, pues yo llamo a Atlanta y mañana está el motor aquí. Y yo en San Juan, para reparar un motor, tú tenías que hacer una requisición para que el presupuesto te dijera, nunca tienen chavo, entonces tienen que sacarlo de otro lado, para entonces, y tardaba 1 o 2 semanas. Entonces, ¿qué pasa con el servicio a la gente? Se cae. Por eso todos los alcaldes de diferentes partidos han privatizado el servicio de la basura. ¿Por qué? Porque hace números. Yo mandé a Juan Agosto, usted cotéjeme eso bien, me dice, hace números de que sale más barato. Sale más barato y eso pues, ¿a quién tú te debes? Nosotros debemos a los clientes, al pueblo, a la gente que tú le recoges la basura, y eso, por eso tú ves alcaldes de todos los partidos políticos que los que privatizaron no han vuelto para atrás y los otros están en vías de hacer el uso más efectivo de sus recursos. Y eso es como se gobierna, ¿verdad? Y uno pues tiene que admitir que a veces uno tiene que, la posición inicial de uno, los datos la saltan. Como decía un político, no hay nada más dramático que ver una realidad saltando una idea. Entonces la gente se le olvida el principio constitucional de que 2 más 2 siempre da 4. O sea, lo que tú no pagas, lo pago yo. Exacto. O sea, a ti te eximen, pero o sea, que alguien lo tiene que pagar. Esto cuesta tanto en correrlo. Pues si yo eximo a Richard y a Ignacio, pues lo pagamos nosotros dos. Bueno, eso es como el agua. Como el agua, el agua se pierde la mitad del agua. Y la pagamos nosotros. ¿Y quién la paga? No el que se la tumba por ahí, la paga el que paga. Y a ese le cobran el doble por los que no pagan. Pero, o sea, pues ese es o sea, todo tiene un costo y engañarse con la oferta. Yo quisiera que este año toda la ciudadanía
le pregunte a los candidatos, está muy buena esa idea, ¿cuánto cuesta y de dónde van a salir los recursos? Esa es la pregunta. Una pregunta, ¿hay posibilidades que se pueda efectuar una reducción en tasas en algunos de los niveles contributivos que la Junta esté abierta a manejar? ¿Existe que pueda hacer una reducción o puede ser también subir el momento en que empieza a tributar? O sea, ¿en qué renglón de ingresos? Yo le pregunté a Mojica hace un par de semanas cuál era su nivel de tolerancia. Exacto, esa es una buena manera de ponerlo. En términos de costo. Sí. Porque en términos generales él dice, si cuesta 600 tienes que buscarme 600. Claro. Eso es sencillo, ¿verdad? Y ellos y nos dice también y aunque pueda haber algo de cierto y es así, tampoco te voy a acreditar el efecto positivo que tiene en la economía cuando tú bajas las contribuciones, ¿verdad? Porque como tú decías, Héctor, esto es un sistema dinámico. Yo bajo las contribuciones, la gente consume más. Si tú consumes más, hay más IBU, hay más arbitrio de cigarrillos, de bebidas, ¿verdad? Y los economistas casi siempre cuando estiman el costo de una reforma contributiva, lo estiman neto, ¿verdad? Yo perdoné, yo bajé las tasas, pero al tú tener más ingresos, pues consumes compensa más. Y hay un efecto, ¿verdad? Él dice, no me usan el sistema, un análisis dinámico, estático. Cuesta 600, tú me tienes que buscar 600, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, pues ¿cuál es tu nivel de tolerancia? 100, 125. Quedó en hacer un análisis, porque yo le dije, una opción es hacer esto por fases, ¿verdad? Ir, oye, si algo le enseñan a uno las canas es que uno muchas veces quiere llegar quiere 10 y no tiene que trazar por 6. La vida es así. Y ir adelantando las causas. Exacto. ¿Verdad? La vida es así. Yo puedo, como te decía ahorita, hacer una reforma contributiva que ahorre 1,000 millones y lograr que se filme y sacarme la foto. ¿Cómo que muera en el pasillo de la Junta. Claro. Sí. Y que muera en el pasillo de la Junta. Lo que pasa es que antes, en vez de morir en el pasillo de la Junta, moría en el pasillo de presupuesto de Puerto Rico, sí, en Fortaleza. Por eso Togwell insistió en pasar la oficina de presupuesto y la de planificación a la oficina del gobernador. No son departamentos que van a la legislatura, son asesores del gobernador. Y si tú venías y hacías una propuesta y no decías dónde ibas a... Pues en Fortaleza no te la firmaba el gobernador y te llamaba, y claro, y te llama, como decía un senador, me llamó el electorado. ¿Y qué fue eso? Y me llamó Muñoz Marín y peleé con él, así que perdí mi electorado. Te llamaba tu electorado y te decía, ese proyecto, ¿cómo tú me pones a mí a vetarlo? Sí. ¿Cómo me pones a mí a vetarlo? ¿Qué tú te crees? O sea, ese fue cuando era el gobernador americano. ¿Cómo tú me pones a mí a vetarlo? Entonces, pues ese senador se sentía aludido y no mandaba esas maldades para allá arriba. Tienes que decir, ponen un lenguaje que dice en los fondos no comprometidos. Sí. Y yo he hablado con 4 secretarios de Hacienda y le he preguntado en dónde está eso. Y me dice, mire, yo busqué allí todas las gavetas de Hacienda y nunca me apareció los fondos no comprometidos. La primera vez que yo me enfrenté a esa frase como secretario, que decía fondos no comprometidos. ¿Verdad que Shakespeare es un niño? Porque eso te da la impresión de que son fondos que existen, pero están no comprometidos. Exacto. Mira qué cosa genial. El puertorriqueño, el juego de palabras es un maestro. Fondos no comprometidos. En realidad no existen los fondos. No están comprometidos porque no existen. Están todos comprometidos. Debe ser fondos no existentes. Esa es la palabra. Sí, no, por eso no podemos. Esto no. Eso es el origen de la medida de la ley Jones de los vetos por línea del gobernador. Porque para evitar que la legislatura siguiera en eso, le dieron en el 17 el poder de vetar por línea al gobernador sin tener que vetar el presupuesto o una resolución conjunta. Él limpia esa línea y yo lo he visto hacerlo, en unos con gran placer y otros con gran dolor. Vamos a una pausa, continuamos con el señor, llevo a decir secretario de Hacienda, perdón, el senador Juan Zaragoza. Yo quiero a alguien que me acompañe, que me lleve cositas a casa, que pueda hablar por teléfono, alguien que esté conmigo. Afiliado de Triple S Advantage, estamos contigo.
Con la aplicación Triple S en casa, te llevamos salud a tu hogar para que no te pierdas ni una receta. Es fácil de usar y tú o tu cuidador pueden hacer la orden. Además, con Teleconsulta MD, tienes acceso a tus citas médicas virtuales desde tu hogar. Elige vivir en salud con Triple S Advantage. Actor pagado. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. El licenciado Ricardo Pascual cuenta con 33 años de abogado en la práctica civil de daños y perjuicios, caídas, accidentes, accidentes de tránsito y otros. El licenciado ofrece consultas gratis e incluso, si no puede llegar a la oficina, vamos a su residencia. Si usted, un familiar o una amistad ha sufrido un accidente, llame para cita y consulta al teléfono 787-510-4883, 510-4883. La oficina del licenciado Pascual está en el Centro Internacional de Mercadeo, carretera 165, Torre 1, oficina 210 en Guaynabo, frente a la cárcel federal. Recuerde, llame para orientarle y ayudarle al 787-510-4883, 510-4883. Licenciado Ricardo Pascual. Caguas, centro y corazón de Puerto Rico, la ciudad donde la Madre Tierra creó un jardín para contemplar su belleza. Una ciudad de museos que nos transportan a un viaje por la historia, donde una variada oferta gastronómica deleitará tus sentidos, con atractivos únicos y la tranquilidad y paz que te brindan nuestras calles. Tiene algo para todos. Seguro que sí. Conoce más en visitacaguas.com/seguro que sí. Si estás experimentando problemas de audición, balance o vértigo, visita la clínica de audición y balance Viva Audiology Clinic, ubicada en el tercer piso del Coupé Professional Mall. La doctora Cristina Rivera está lista para ofrecerte la atención personalizada que necesitas, ya sea que requieras evaluaciones audiológicas o consejos sobre cuidado auditivo. No dejes que los problemas de audición afecten tu vida. Llama al 787-474-9313, 474-9313 para programar una cita. Y ahora continúa Fuego Cruzado. El mundo político, cuando empezamos esta conversación tan amena, su señoría mencionó, estamos viviendo en una burbuja. Muy bien, yo sé lo que estás indicando, pero explícanos, ¿qué es vivir un país en una burbuja? Oye, de la misma forma que desde que se fueron las 936, estuvimos viviendo a base de préstamos y creando, haciendo que los puertorriqueños vivieran con la ilusión de la bonanza, una especie de espejismo cuando la gente está, ¿verdad?, en el desierto. De igual forma, el impacto en el flujo de dinero, ¿verdad?, en la economía de los fondos federales es tan y tan brutal. Por la tormenta y las cosas. Sí, la tormenta, la pandemia, los terremotos. Okay. De hecho, el último plan fiscal, la Junta hizo una gráfica que fue de la primera conversación que yo tuve con Mojica. Mojica me dijo, lo primero que voy a hacer aquí en Puerto Rico es hacer una gráfica, hacer un estudio para ver el crecimiento de la economía con y sin fondos federales. Voy a hacer ese ejercicio, se lo encomendó a los economistas y está en el plan fiscal, esa gráfica. Y hay crecimiento de 1,5, 1.8, 2.2 positivo. Cuando le quitas los fondos federales, todo es negativo. ¿Y cuándo se acaba esa burbuja? Hay fondos hasta el 2033. Si no cambia. Si no cambia, bueno, no cambia, sí, claro. Y claro, tampoco es un uso consistente, ¿verdad? Eso va menguando. Y eso es la mejor muestra, que estamos con un respirador artificial, que son esa gráfica me acuerdo a mí cuando uno hablaba con las empresas que venían a Puerto Rico con la 936. Esas empresas hacían el mismo análisis con 936 y sin 936, y cuando uno veía el resultado era que no era viable sin la inyección
del programa 936. O sea que nosotros venimos adoleciendo de vivir con una muleta por muchos años. Del situado español que venía de México, tenemos algo agarrado de afuera, que no tenemos oxígeno propio. Que nos da una ventaja artificial. Correcto. Bueno, entonces hay que recordar que el 18 de diciembre de 1995 el gobernador Pedro Rosselló mandó una carta al Congreso de Estados Unidos pidiendo que quitaran las 936, que él ya no las respaldaba. Sí. Es más, esa carta asustó, ¿tú sabes a quién? A Carlos Romero Barceló, que era el que estaba empujando. Y entonces Romero, que era más político que eso, se da cuenta que van a ceder $10 billones a cambio de nada. Y Romero dice, espérate, en vez de darle 10, vamos a darle 8 y que me den 2 para el Medicaid o Medicare. O sea, que eso demuestra talento. Sí. Y Rosselló le dijo, ya me convenciste que sacáramos eso, yo lo pido en enero. En enero te tienes que poner en fila, después que le diste los 10, eso entra en un departamento aparte y después no le dieron más nada. O sea, que yo tengo que decir eso porque eso es lo que pasó. Ahora, déjame decirte, yo era presidente de la Cámara de Comercio en ese momento y yo cargué con el muerto, digo el muerto porque ya sabía que estaba muerto, de ir a Estados Unidos a tratar no de revertir, sino buscar un sustituto, porque ya ese estaba muerto. Y me dijeron, si ustedes no necesitan esto, mira, aquí está la carta. Me daban en la cara con esa carta. O sea, yo le voy a decir, uno de los momentos más duros de mi vida es cuando el Ways and Means, que era de Texas, presidente, me dijo, mira, alcalde, yo agradezco, yo estoy a favor de eso, pero ¿cómo yo le puedo imponer un beneficio si el beneficiario lo rechaza? Y yo realmente... ¿Tienes razón? O sea, ¿cómo yo contradigo eso? O sea, te desarma. Sí. Él estaba a favor, pero dice, mira, yo no le puedo imponer un beneficio a quien no lo quiere, o sea, ¿cómo nosotros vamos a meter ahí una exención? Pues mire, no, y además pues el comisionado residente lo que hace es diciendo que eso es un subsidio empresarial y eso. A mí el presidente del Comité de Finanzas del Senado, Moynihan, me dijo, ¿usted sabe quién salió de aquí? El senador Long, que ahora es abogado de la Coca-Cola. Y la Coca-Cola tiene 200 y pico empleados en Sidra y reclama 200 millones de exención por eso. ¿No sería más fácil que yo le diera a cada empleado 150,000, 200,000 pesos y yo me gano 5 billones de pesos? Eso fue lo que la mató, entonces, la desproporción. Entonces, imagínate, de hecho, para que sepan cómo es eso en Estados Unidos, ese senador que yo lo había recibido en Puerto Rico me dejó de pie en su oficina. Cuando yo me recibe me dice eso, estaba furioso, y cuando se ponía furioso gagueaba más de lo que era natural. Entonces me dice, ¿y qué usted opina de eso, de la Coca-Cola? Entonces yo le dije, si la Coca-Cola se está robando el dinero, quíteselo a la Coca-Cola, pero no a más nadie, que no me quite los empleos de la gente en Puerto Rico. Y entonces me dijo, now you can sit. ¿Oíste eso? Fuerte. No, o sea, porque yo estoy jugando por la vida de mis empleados, pero entonces si hay un abusador, y yo tuve mis discusiones en el gobierno, no podemos defender lo indefendible, porque entonces pierde fuerza tu argumento. Y yo creo que eso fue un error de estrategia, pero nosotros, aquí se perdieron más de 100 y pico de mil empleos en manufactura que eran bien pagados, que tenían un efecto multiplicador alto en la economía, y que ahora esos muchachos que se gradúan, muchos tienen que emigrar porque la economía no produce. De lo que dice, casi todos se tienen. Bueno, yo me los encuentro en Buchanan, en la comisaría cobrando en una máquina, y le digo, ¿qué pasó? Y te hiciste una maestría. No, pero es que esto me paga más que todo lo demás, y no aparece. Me lo encuentro en el aeropuerto de Orlando. O sea, después que tienen que soportarme a mí en el salón, ir a cargar viejitos, tú sabes, pues me da mucho dolor, ¿verdad? Pero si tú a esa gente le dices, bueno, este dinero lo vamos a invertir en desarrollo económico, para que los empleados nuevos puedan lograr que les den un empleo y se torne permanente, pues yo creo que ahí sí. Pero la experiencia nuestra de dar dinero, como hizo el gobierno federal con $2 billones,
y después nos dieron otro. Es que ese se ve en consumo y ese consumo crea desarrollo en China, en otro lado, pero usted me la tabla de desarrollo económico cuando Aníbal Acevedo era gobernador y dieron esos 2 billones, no se movió 1% la tabla de desarrollo. Sí, eso no mueve la aguja. Eso no mueve. O sea, entonces pues yo creo que uno tiene que pensar que sabe Dios coger los casos más apremiantes, pero el dinero hay que invertirlo en desarrollo económico para que sea sostenible cuando se vayan esos fondos federales. Esa es la fórmula. Si se van esos fondos federales, bueno, cuando se vayan, la burbujita dura hasta el 33, sí. Pero disminuyendo. Exacto. En otras palabras, vamos a ir padeciendo más y más pobreza mientras más nos acercamos al 33. La insuficiencia pulmonar va a ir aumentando. Ay, Dios mío, santo. Wow. Digo, tenemos tiempo, ¿verdad? Para cambiar el rumbo. Decir que no es que no haya manera de hacerlo, es hacerlo correctamente. Tenemos tiempo. No, yo no tengo tanto tiempo. Cada cual tiene el tiempo. Avance. Los estudiantes míos tienen tiempo para que el gobierno cambie de rumbo, en vez de fomentar el gasto que no produce desarrollo económico, haga una inversión en desarrollo económico, en crearle un respaldo a los programas, que en los primeros años sea incentivo coger más empleados y competir con otros sitios, pero con unas primarias a 6 meses y con unas elecciones en un año, no va a pasar nada. Necesita mucho liderato el país para abstenerse de errores claros. Y el país tiene responsabilidad, porque si eligen a quien promete y no dice de dónde va a sacar los chavos, después no digan, esos fueron los políticos. No, ellos no llegaron allí en el plano, no llegaron solos allí. Tenemos que, vamos a una pausa, porque tenemos que hablar ahora con Juan Zaragoza, el posible político, el político para las nuevas elecciones. Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Bueno, hoy en la página 10 del Nuevo Día sale una noticia, voy a citarla: nadie me lo ha planteado y yo no lo consideraría. Señor secretario, no, señor senador. Déjame decirte, esa confusión de títulos se va a ir empeorando. Sí. Puede haber otros que vamos a hablar de eso. Obviamente, usted está diciendo, nadie me lo ha planteado, el que se retire, y usted no lo consideraría retirarse. En otras palabras, usted va a continuar con su quest en inglés, su misión de ir a las primarias. Eso es lo que está, que dice así, esto en español. Tan claro como eso. Muy bien. Sí. Digo, me lo ha planteado alguien en la gasolinera, en el colmado, ¿verdad? Pero fuera de eso, realmente nadie me lo ha planteado. Yo he hablado del tema 4 o 5 veces con Jesús Manuel, y nunca me ha mencionado la palabra consenso. Al contrario, él me dice, bueno, si alguien aquí estamos claros que va a correr, eres tú, que lo llevas anunciando hace año y pico. Muy bien. No, y yo le pregunté a él, a Juan Zaragoza, que tengo al frente, porque como él respaldó a Jesús Manuel, que fue lo importante en su campaña final para presidente del partido, si eso estuvo claro, y es bueno que tú lo digas, ¿verdad? Yo no que yo diga que tú dijiste. Sí, yo respaldé a Jesús Manuel en la contienda para la presidencia del partido contra Luis Javier, el alcalde de Villalba, y en aquel momento surgió la controversia que la gente me decía, pero usted no ha dicho que va a ser candidato. Y digo, bueno, lo que pasa es que yo lo estoy respaldando para presidente del partido. La caja de herramientas que se necesita para presidir un partido y para correr un país son diferentes, ¿verdad? Yo creo que es evidente, o sea, un partido tiene sus dinámicas, ¿verdad? Pero correr un país que en un presupuesto combinado de 25,000 millones de pesos es una encomienda bastante grande, y lo dije desde el día que lo endosé, y la noche que ganó me le acerqué y dije, Jesús, te felicito, espero que mi endoso haya servido para algo, tómate tu tiempo, pero me avisas si vas a correr a mi lado o en contra mía.
tómate tu tiempo. Te lo estoy diciendo hoy, cuando te acaban de decir que ganaste. Desde ese día se lo dije. Muy bien, estamos claros. Sí. Es que esa parte teatral de la política a mí nunca me ha... Eso de estar meses y meses... Pensándolo. Sí. Digo, yo a veces no, ni siquiera pensándolo, esperando el momento para decirlo. A mí me preguntaron hace un año y pico, ¿usted va a correr para gobernador? Sí, yo voy a correr. Pero usted no me preguntó. Usted me pregunta, yo le contesto. Muy bien. Porque ya yo lo analicé, ya yo lo determiné. ¿Verdad? Igual que ahora cuando anuncié el pasado lunes y radiqué, que me dijeron, ¿por qué tan rápido? Yo, importante. Bueno, pero ¿por qué no? ¿En qué capítulo del libro de la política puertorriqueña dice que uno tiene que seguir? Estoy evaluando opciones, pero si yo te hice la determinación, esa parte teatral, yo no, es que yo pues tengo otras experiencias de vida y yo voy directo, no me gusta esa parte de estar. Vamos a aprovechar aquí para hacerle dos preguntas, ¿verdad? Si No, usted tiene la palabra. Uno, yo quisiera que tú, o usted, ¿verdad? Aunque tú eres menor que yo. Gracias por la aclaración. Yo tengo 75 años, cumplo 76 ahora en noviembre, así que... Estás empezando a vivir. Y el millaje mío es en una escuela diferente del de Juan Zaragoza, pero yo creo que la gente, al haber puesto tu disponibilidad, que es lo que uno hace, uno se pone disponible porque donde no hay opciones no hay libertad. Y si no, miren lo que acaba de pasar en Venezuela, o en Nicaragua, donde todos los demás están presos. O sea, tú declaras candidato y te vienen a buscar a tu casa. Ignacio, véngase a dar un paseíto aquí. ¿Quién es Juan Zaragoza? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son tus motivaciones? Y la segunda pregunta es, ¿por qué tú crees que es importante que consideren tu candidatura? Bueno, buena pregunta. ¿Quién es Juan Zaragoza? Pues eso está extremadamente ligado a la motivación emocional de por qué yo corro, ¿verdad? Porque cada ser humano pues necesita algo, esa llama que lo motive a emprender una misión, ¿verdad? En la vida. En mi caso, en resumen, es saldar una deuda. No sé si tú te acuerdas de aquel discurso de Martin Luther King, en que él hablaba que Estados Unidos tenía un promissory note con los negros en Estados Unidos. Pues yo tengo un promissory note con este país que todavía no le he podido pagar, así mismo. Y es que son pocos los países donde el hijo de un billetero coge cupones, que estuvo toda la escuela superior de janitor en un dealer de carro. Mami no trabajaba, mami cuidaba niños. Puede primero entrar a la Universidad de Puerto Rico, que ahora yo he visto mucha gente joven y esa entrada a la universidad, la que sea, a veces no, emocionalmente no veo que los impacte tanto como en mi época, ¿verdad? Pero yo tengo esa carta guardada. O sea, para un pobre en Puerto Rico, estar aceptado en el primer centro docente del país era abrir las puertas a un mundo de posibilidades. Bueno, uno es que no tengo ni palabras para describirlo, ¿verdad? Ya mi hermano había sido aceptado antes, un año antes. Mi papá entró en el 40 a la UPI, salió en el 43 y se matriculó de nuevo en el 72. Entonces, cuando yo entro a la UPI, me encuentro a mi hermano, a mi papá en administración de empresas. Y fueron muchas las noches que yo pasé estudiando con mi papá contabilidad, pero era yo explicándole a él, no era él explicándome a mí, ¿verdad? Papi se graduó a los 63 de la universidad, y siempre nos dijo que no era para trabajar en eso, sino era para darnos el ejemplo. De ahí es que yo vengo, ¿verdad? De una casa así. Una vez nos dan una asignación en método cuantitativo y ese domingo, pues nos lo dieron el viernes, yo trabajé el sábado y el domingo cogí y me fui para Alambique, allí en Isla Verde, todo el día.
El viejo se quedó haciendo las asignaciones de método cuantitativo y cuando yo llego por la tarde, le digo, viejo, para ayudarte, déjame revisar eso que tú hiciste. Lo revisé, digo, está todo perfecto, aproveché y me lo copié, ¿verdad? El otro día por la mañana, llegó al salón de clase, el profesor había dado unos problemas y había dado uno de bono, que era un problema que muy pocas veces alguien lo resolvía, ¿verdad? Y el viejo mío lo resolvió con una mente matemática de los años 40, ¿verdad? De cuando se daba matemática comercial. Entonces llegó por la mañana al salón de clase, el profesor discute los problemas y dice, bueno, ¿y aquí hubo algún valiente que habrá hecho el bono? Yo me levanto, pues Zaragoza, aquí está la tiza, lo presento en la pizarra, el profesor me dice, esto es extraordinario, yo nunca había visto este enfoque, el problema está correcto, me felicita, le dice a la clase, estudiantes como estos es que honran esta universidad, todo ese discurso, y yo, gracias por reconocer mi talento, profesor. Entonces por la noche el viejo mío va a la misma clase con el mismo profesor y el profesor hace el mismo proceso. ¿Y quién resolvió el problema? Y el viejo mío se para y lo explica y el profesor le dice, Zaragoza, pues usted no se abochorna de copiarse el problema de su hijo. Y había sido él que lo había resuelto. Experiencia que solamente uno tiene cuando uno estudia con su papá en la universidad, ¿verdad? Viejo independentista, con un amor a Puerto Rico extraordinario, la vieja mía era popular, de esos puertorriqueños que emigraron en los 40 a Estados Unidos. Ambos eran de Aguas Buenas, uno del mami del barrio Mulita, papi del pueblo, pero se conocieron allá, en el Bronx. Y pues entro a la universidad, de nuevo deslumbrado por aquello allí, con un hambre de quedarme con el mundo. Me graduó con altísimos honores, me becan para Estados Unidos, hago una maestría. Cuando me fui a los 21 años nunca me había montado en un avión, y cuando llego allá me quería rajar, quería volver a los 2 días, porque imagínate, me quedo, me graduó también con altos honores, cojo la rivalidad de CPA, soy el único que la pasa en Puerto Rico, de todas las partes, porque la rivalidad de CPA se puede coger segmentada, ¿verdad? Empiezo a trabajar en estas empresas internacionales, tengo mi primer contacto con el servicio público en el 89, cuando un jíbaro de Comerío, que era secretario de Hacienda, don Juan Agosto Alicea, jugador de béisbol, también conocido como el supersecretario, que todavía está dando candela por ahí, don Juan. Sí, lo vi hace unos días. Me reclutó para el departamento. Yo le dije que sí sin saber el salario. Yo me ganaba 65, me ofreció 36. Pues está bien, pues. La mitad. La mitad. Entonces que don Juan se va poco antes de Hugo, después viene don Ramón García Santiago, otro servidor público ejemplar, y de ahí entonces vuelvo a la empresa privada hasta que empiezo mi negocio. Entonces ahí García Padilla me ofrece ser secretario, estoy 2 años con él en uno de los momentos más críticos de la historia financiera del país. Yo fui el secretario que le preparó el memorando para que él dijera que la deuda era impagable. Wow. Porque no había flujo de efectivo. Vuelvo a la empresa, entonces ahí entro al Senado de Puerto Rico. Uno con los años se va dando cuenta cómo todas esas experiencias, ¿verdad?, inciden en lo que uno es. Dicen que uno es lo que Dios le dio, pero más importante lo que Dios no le dio, ¿verdad? Y entonces pues, yo me encuentro en una etapa de mi vida, he sido bendecido, ¿verdad?, por el éxito profesional. Ya mi hija está realizada, ella es profesora de Derecho en la escuela de Derecho de la UPR. Estuve viviendo en Suiza y se mudó para acá, estaba trabajando con las Naciones Unidas, se mudó para acá para dar clases en la universidad. Mi compañera tiene una fábrica, o sea, yo no necesito, no dependo del gobierno. A mí lo único que me mueve es saldar ese pagaré que tengo con el país. Pues, puede que a la gente le suene cursi, romántico,
banal, pero a cada ser humano lo mueve algo diferente, ¿verdad? Y en mi caso es eso, lo que me mueve emocionalmente, ¿verdad? La gente me dice, pero tú puedes estar en tu casa, bendito sea Dios, vete a viajar al mundo. Pero también es que, oye, toda esa historia, ¿verdad? Hay un componente de esfuerzo personal. Pero ese esfuerzo personal de nada sirve si se da en el vacío, ¿verdad? Se tiene que dar en el contexto de un país donde haya esperanza y donde haya oportunidades, ¿verdad? Y yo nací en un país de esperanza, donde la vieja me decía, bueno, sí, tú aquí cogemos cupones y tú eres Yanni y todas esas cosas, pero ¿cuál es el problema? Tú puedes ser lo mismo que puede ser el hijo del médico y el hijo del abogado. Y uno y no era que ella lo decía, sino que uno se lo creía, ¿verdad? Y después uno lo vivía. Uno decía, pero oye, es que es verdad. Por eso alguna gente dice, y yo tiendo a concordar, que la mayor pobreza es la pobreza cuando tú no tienes esperanza. Ahí estás muerto. Esa sí que es la fatal. Ahí estás muerto, ¿verdad? Esa es fatal. Pero a la misma vez, esas esperanzas se realizaban porque era un país dinámico, donde habían oportunidades, ¿verdad? Donde tú podías decir, si yo estudio, voy a conseguir un trabajo, ¿verdad? Y yo quisiera devolverle eso al país, que los muchachos digan, oye, si yo me fajo, yo voy a conseguir un trabajo, ¿verdad? Y que tengan esperanza. ¿Cómo se hace eso? Pues no hay varita mágica para lograr eso, ¿verdad? El deterioro económico, social, institucional del país es muy profundo, pero yo creo que el país reconoce ya que es necesario un cambio de rumbo, ¿verdad? A veces es arriesgado uno, ¿verdad?, hablarle con honestidad al país en el sentido de decirle que las cosas no se van a arreglar el año que viene, ni en 1 o 2 años, ¿verdad? Por eso yo creo que hay que ser honesto con el país, no decirle que las cosas no se pueden, sino decirle cómo se van a hacer y cómo se va a poder lograr hacer las cosas, ¿verdad? Yo lo que le ofrezco al país es una caja de herramientas, ¿verdad? De experiencia como administrador, de conocer el gobierno de Puerto Rico. La experiencia en la legislatura me ha complementado muy bien la experiencia en el Ejecutivo, ¿verdad? Porque cuando uno está en Hacienda tú tienes una visión bastante completa, pero al estar en el Senado, particularmente a cargo de la Comisión de Hacienda, pues tienes la oportunidad de revisar en detalle el presupuesto de educación y de salud y de familia, ¿verdad? Y eso te ayuda a redondear, a tener una visión mucho más amplia del país. Y además, si vas a gobernar, tienes que trabajar con la legislatura, ¿verdad? Eso es parte fundamental. Pues yo lo que le ofrezco al país es eso, una caja de herramientas que una sin la otra, una caja de herramientas sin la motivación correcta es innecesaria, o sea, no funciona. Y la motivación correcta sin las herramientas tampoco funciona, ¿verdad? Porque yo quisiera poder operarte, ¿verdad? Pero si yo no estudié medicina, pues yo no te puedo operar. Ahora, esa caja de herramientas pues está en manos de un artífice. Tiene esa persona que maneja las herramientas, tiene un norte y tiene un sueño, porque yo no puedo ver un despliegue de esfuerzo que no tenga un sueño, una idea, algo que me cautiva a mí al punto en que estoy dispuesto a cambiar mi piel a piel dura y echar para adelante, porque yo tengo un sueño para este país que le podríamos llamar un plan, pero es una visión un poco romántica, si queremos, del país, porque reconocemos unas raíces y reconocemos un alma del país y vamos a echar para adelante porque eso es lo que yo quiero. Pero ¿qué es en el mundo suyo? ¿Puede ser eso? Pues un país de oportunidades, de esperanza, de bienestar social, ¿verdad? Que se puedan atender
los problemas de pobreza infantil, de la condición de los envejecientes, que los jóvenes tengan oportunidades, que la gente tenga los servicios básicos, que el país funcione. Es interesante que tú uses la palabra sueño. Yo te hablaba del promissory note de Martin Luther King, y fue en el mismo discurso que él usó esas palabras, cuando él decía I have a dream, I have a dream, ¿verdad? Y eso es lo que motiva a uno, ¿verdad?, internamente a luchar. Yo creo que el país está pasando por un periodo de desesperanza y de pesimismo epidémico. O sea, es una pandemia lo que hay. Estoy de acuerdo y eso es terrible. Eso es terrible. Yo he compartido con diferentes gente pensando, discutiendo, ¿verdad?, cómo uno como líder, ¿verdad?, como gobernador de un país puede revertir eso. Yo creo que no hay varita mágica. Tal vez la mejor solución es con pequeños actos, con pequeños triunfos, ¿verdad?, que el país vea que es posible. Pero es algo que me preocupa. Tú ves las portadas de los periódicos, todo es negativo, aquí nada funciona. Eso es correcto. Ese estado emocional del país también me preocupa, ¿verdad? Porque no podemos corregir el rumbo con un pesimismo crónico. Pero ese pesimismo no se cura con un discursito, ¿verdad? Se cura con acción y con firmeza y con un plan y con con victorias y con promesas razonables, y explicándole al país cómo se pueden hacer las cosas y cuándo se pueden hacer. Si algo me distingue en el servicio público, es hablar con honestidad, ¿verdad? Al principio me costó. Cuando yo estuve esos años en Hacienda, pues la reacción inicial de cuando yo hacía las declaraciones en la prensa me llamaban y me decían, ¿por qué usted dijo eso? Y digo, bueno, que lo dije porque es verdad. Porque usted dice que no hay dinero. Pues es que no lo hay. O tú te crees que si la nómina es 175 millones de pesos quincenal y es el viernes y yo tengo 15 millones o 20, hay dinero. Pues es que no puedes decir eso. Pero no entiendo. Pero el país hay que explicarle las cosas. Y el país entiende. Si le explican bien. Y el país entiende. Y eso fue lo que me di cuenta. Yo creo que yo por un tiempo no supe si fue que ellos se rindieron de bregar conmigo o entendieron mi forma. Yo creo que hay de las dos. Yo creo que algunos se rindieron y dalo por perdido, porque él va a decir las cosas así, pero yo creo que una buena parte del país entendió y me lo agradeció. Me agradeció esa valentía de decirle las cosas como son. Ahora, en una posición de liderato, nada de lo que hemos hablado se hace solo. Exactamente. Es imposible hacerlo solo. Para que venga la gente, que venga por el interés general y genuino del bien común, hay que galvanizar eso. Hay que traerlos que compartan ese sueño. Si el sueño es esperanza de que tenemos futuro, lo tienen que compartir, porque no es un soldado de fila, es que necesitamos una persona convencida de que ese sueño es posible, y es posible a medida en que otros se contagien con ese sueño. O sea, y yo lo veo de esa manera. Quizás soy un romántico, sí, pero yo lo veo así. Este es un país que tiene ese romance con su crecimiento propio. O claro. sea, en la década que nació Héctor Richard y yo, la expectativa de vida eran 46 años. Cuando Muñoz la dejó en 72 y hoy soy 79. O sea que el niño que va a nacer hoy, de mis estudiantes, le dije esta tarde, va a tener 33 años más de expectativa de vida del que nació en el 1940. Eso no llegaron aquí en Aeroplano ni en Federal Express. Eso fueron las enfermeras vacunando a los niños, los ingenieros haciendo acueductos y llevando agua y poniendo postes en helicóptero, ¿verdad? Esa es la épica puertorriqueña de el hijo de un belletero
o el hijo de un soldado como yo, pues llegamos a ser alcalde, llegamos a ser secretario de Hacienda. Pero había una cosa diferente, que ahora no la hay. Yo nací adjunta en los años 40. O sea, la gente migraba a Santo Domingo, adjunteño, a recoger, a picar la caña allá. Imagínate la pobreza, estamos hablando de pobreza de verdad. Pero había un sueño, we had a dream, de Muñoz Marín. Y yo sabía que yo iba a llegar bien lejos. Y no teníamos nada. Cuando digo nada no había ni baño, había el outhouse, letrina. La letrina. Es que ese mensaje caló a modo de encantamiento, de hechizo. O sea, mira qué extraordinario es cuando como él dice, es que él se lo creía y no era él solo, y era verdad. Y no teníamos nada, quiere decir, tenía esperanza. Eso ahora no lo hay. Sí, ahora no lo hay. Y eso requiere no traerlo en 976, no. Alguien que dé un sueño, que sigamos ese sueño, como hizo Winston Churchill, Roosevelt, pero después de Muñoz Marín aquí no ha habido nadie, administradores, gente buena, no estoy diciendo nada malo, pero no hay un sueño. Entonces hay desesperanza. ¿Qué hicieron mis 4 hijos? Se fueron. Y profesionales de primera clase, todos han triunfado en Estados Unidos, uno hasta en Israel triunfó. Mis 7 nietos ya están por allá. ¿Por qué? Porque aquí no había un sueño que los aguantara aquí. Eso nos hace un daño terrible a todos nosotros, empezando por mí. O sea, vivir en un país que no tiene una meta, un sueño, es desesperante. No, y yo que soy maestro de escuela, ver esos talentos. Sí. Yo vengo de dar una clase al programa de honor que se llama Grandes Preguntas de la Humanidad, y esos muchachos, especialmente que la mayoría son muchachas en el área de ciencia, uno le ve esa ilusión de vida. Entonces a mí, yo no se lo digo a ellos, pero a mí me preocupa que después que se matan trabajando, son estudiantes de excelencia, ¿qué va a pasar con ellos? Entonces se gradúan de la escuela de medicina. Ahí tiene un estudiante mío que está haciendo la residencia en Estados Unidos. Mi temor, tú sabes cuál es, ¿verdad? Se va a quedar por allá. Pues yo tengo familia, que una psiquiatra de niños. Yo cuando se fue a Texas, yo dije, ¿tú te crees que los tejanos? Y ella decía, no, yo regreso, y decía, deja que los tejanos se enteren que tienen una psiquiatra de niños que habla español. Ay, bendito sea Dios. Le mandaron un tipo allí que se dedica full time a retener talento. Y le preguntó, ¿cuánto usted gana en Puerto Rico? Vamos a empezar por 3 veces más, para ablandarte los policías igual. Entonces, pues, los policías igual. Te pago la mudanza, te ayudo a conseguir casa, la escuela de los nenes te digo cuáles son. ¿Necesitas algo? Aquí yo estoy 24/7. O sea, yo decía, yo lo vi porque yo vi que los americanos, esa es la gran virtud, que si ven un tipo allá en África que juega baloncesto bueno, lo traen. Se llama Mutombo. Tú sabes, bueno. Y eso, nosotros, el talento nuestro, eso lo dijo García Palmieri, está en el libro de gobierno, lo dijo. Mire, si nosotros no reformamos esto, se nos van a ir los especialistas. Es que si no hay un sueño, si no hay esperanza, no hay nada, aunque esté flotando en petróleo. Eso es correcto. Es pobre. Y eso, Puerto Rico, ese es el Puerto Rico de hoy. Usted se recuerda lo que le dijo Tocqueville a Sánchez Vilella, se lo encuentra en un barrio de Adjunta, en una represa. Sí, yo sé dónde está. Entonces le dice, bueno, ¿y usted estudió en Ohio? Sí, ingeniería. ¿Y por qué usted está aquí? Bueno, yo iba a parar a Hoover Dam, que me ofrecieron un trabajo, pero paré en Washington y tropecé con Muñoz Marín. ¿Y por qué está aquí? Bueno, pues Muñoz Marín dice, ¿cómo tú te vas a ir al Hoover Dam dejando a la gente en Puerto Rico sin agua? Pero tú no te sientes motivado por la gente que hoy no tienen agua, a llevarle agua, qué sé yo, y mira dónde estoy con ese es el sueño. Una casita de ingeniero donde vivía con doña Conchita, una casita que yo quiero que ustedes vean eso. Entonces le dijo el mejor talento para escoger, Tocqueville, le dijo, yo lo quiero ver en lunes en mi oficina. Y de ahí bajó a Laja y de ahí sacó el director de acueductos o energía eléctrica que en Laja. Y de ahí pasó a Ponce, una reunión, y apareció un muchacho que era farmacéutico y empezó allí con proyectos. Y yo, caramba, pero usted es farmacéutico. Pues usted me da la impresión que usted tiene otro talento. Ese se llama Teodoro Moscoso, ¿sabe? Y se lo trajo Tocqueville. Entonces, la sabiduría de Muñoz es que aunque lo reclutara Tocqueville,
Togwell le escribió una carta a Muñoz que decía: esta gente que yo recluté no están susceptibles a la corrupción del dinero ni aún a la del poder. Eso es ligas mayores de Togwell, ligas mayores, porque conoce la naturaleza humana. No los cambies, Luis, le dice, no los cambies. Tú y ellos juntos no hay quien los derrote. ¿Cómo se trae ese Puerto Rican Dream en vez de American Dream? Eso es ese es el gran reto. Sí. Ese es el gran reto de ustedes, ¿no? Porque nosotros somos pueblo. Sí, oye, porque tirar Vitamul y poner... No, eso es un ñame. Motivar al pueblo. Me acuerdo yo, la primera vez que yo vi una persona que venía de Ponce era como Vladivostok de lejos, ¿sabes? Porque el mundo era bien, y yo vine de Ponce. Bueno, yo fui a Ponce como a los 12, 13 años, yo nunca había salido de esa inmediatez de adulta, pero había esperanza después de Ponce, San Juan, Nueva York, anda, ¿sabes? Eso se perdió. Entonces tú ves a gente cualificada aquí en todas las profesiones, pero que no tienen esperanza. Entonces eso es mortal, eso es una enfermedad terminal. Esa es la verdadera pobreza. Y ese es el challenge. Una vez que usted esté donde tiene que estar, ese sueño es más importante que traer el bitumul. La gente me dice, no, pero es que esos muchachos que tú dices que son pobres tienen unos tenis de 500 pesos. Siguen siendo pobres. Y tienen un plasma, 2 plasmas en la casa. Pero es que eso no es la medida de la pobreza. Estoy de acuerdo contigo. Pregúntale cómo él ve su futuro. Sí. Esa es la verdadera medida. Y te dicen que yo sé que voy a durar menos de 30 años, correcto, pero voy a vivir bien. Exactamente. Y yo me duele muchísimo haberlo visto. Y tenían carros y tenían tremendas, entonces llenos los carros, convertibles, pero ellos saben que el promedio de esos muchachos es 29 años de edad, 28 años. Pero es que no tienen opción, porque no tienen nada por delante. Sí, eso no, eso es. ¿Sabes? La escuela pública, yo me acuerdo de un caso yo tuve bien importante hace 20 años, un muchacho de Humacao por ahí, nació en Vieques y se crió en Humacao. Era más inteligente que yo, pero la escuela pública, él faltó descarriado a 4º, 5º grado y nadie se dio cuenta y nunca estudió nada y el sistema no lo cogió. Pues entonces produce un muchacho de 17, 18 años más inteligente que yo, sin esperanza, y terminó el sal de la droga en esa época, en esa área. Pues a esa misma escuela, en la de Humacao, fue Miguel Hernández Agosto. Pero había un sueño agregado, pero escuchó a Muñoz Marín, se le fue detrás y fue a Humacao y de ahí al colegio de Mayagüez. Y de ahí a la Universidad de Michigan. Y después se fue secretario de Autoridad de Tierra, secretario de Agricultura y presidente del Senado. Y abogado, se hizo abogado y descubrió que el pueblo de Puerto Rico, en sus agencias, había mandado a matar a 2 muchachos y lo encubrió. Y eso sabe Richard más que yo. Y Ignacio, que estaba ahí en los márgenes de eso. Ignacio sabe mucho. La virtud es que no sabe nada. Sí, eso me decía mi jefe en la agencia central. Yo estoy aquí, que era el número 3. Por lo poco que yo sé. Sí, hay un punto de inflexión en la vida, que esa es la mejor defensa. Pero mañana, si Dios lo quiera, usted va a estar en la fortaleza, vamos a asumir eso. El Great Challenge es ese sueño. Sí. Más importante que traer las 936 y producir oro en Humacao, o sea, que todo el nene que nazca allá en la cima de Aguilarte, allá en Adjunta, tenga esperanza como yo la tuve. Eso es otro Puerto Rico. ¿Sabe? Es un país riquísimo si tiene eso, pero ahora mismo no existe. Es que el que la tuvo la sabe identificar. No, sí. El que la tuvo, sí. Eso que tú señalabas, Juan, cuando uno llegó a la Universidad de Puerto Rico, y yo me recuerdo todavía el mensaje de don Jaime. Fue la primera vez que yo escuché Ortega y Gasset en mi vida, que no sabía bien lo que decía don Jaime, pero yo sabía que era importante. Yo no sabía los detalles, pero sabía que había algo ahí. Entonces todo ese mundo y los profesores entregados a su trabajo, o sea, no habían horas, no había, o sea,
yo no tengo nada oye, la sencillez de tú conocer gente de otros pueblos, ¿no? ¿Y de dónde ustedes? De Maricao, del Pepino, del pueblo que imagínate, si en casa no había ni para coger la lancha de Cataño, en casa íbamos a Aguabuena a ver los familiares, pero fuera de eso, tú sabes, ¿no? Entonces tú empiezas a conocer gente de todo el país y no, que si mi papá es militar, que si mi papá es que fue una ventana al mundo, ¿verdad? Imagínate, yo le digo a mis estudiantes, imagínate Negrón López, que viene de dos padres analfabetas y tiene que coger PON para llegar de Sabana Grande a San Juan, y llega a la torre de la universidad, tú sabes, y a la escuela de leyes, y después llega al Capitolio de Representantes. Yo me paré allí al frente del Capitolio, cosa que nunca había hecho, y me senté allí. Y dije, cuando ese jibarito llegó aquí y dijo que con una ley se tocan 200,000 vidas y se le dan parcelas a 100 y pico de mil personas y se le dan muestras de leche para las madres que no tienen recursos, y tú tocas tantas vidas de aquí, que se enamoró de eso. Mira, hay un libro que se lee mucho en psicología, que es de Viktor Frankl, el psicólogo austriaco, que se llama A Man's Search for a Meaning, for the Meaning. Hoy en mi clase. Pues, para los que no lo saben, ¿verdad? Este señor estuvo preso en los campos de concentración nazi, ¿verdad? Y él narra cómo personas, y él analizaba cómo personas en su misma condición, sujetas al mismo maltrato, pues algunos sobrevivían y otros no, ¿verdad? Y él decía, aquí tiene que haber un intangible, que no es el pedazo de pan. Y era eso, ese sentido de esperanza. Había gente como él que decían, no, nosotros nos van a liberar, y contaba que a veces hasta ponía una fecha, nosotros nos van a liberar en tal fecha, y después la movía, pero que tenía esta visión de que a nosotros nos van a liberar. Y otros pues decían, hasta aquí. O sea, que ese sentido de esperanza. Y después esto se ha usado mucho con personas con enfermedades terminales, ¿verdad? Que trabajarles la mente de que tienen que proyectarse hacia el futuro, ¿verdad? Tienen que tener ese sentido a largo plazo de que van a continuar viviendo, porque una herramienta importante para trabajar con esas enfermedades es la mente, ¿verdad? Y entonces tú te lees ese libro y tú dices, ahí tú te das cuenta de lo importante que es en el ser humano la esperanza. Es tener una poderosa razón para vivir. Señores, tenemos que irnos. Privilegio. ¿Le puedo llamar señor gobernador por aquello de ser el primero? No, todavía, pero tiene el compromiso que aquí estaré. Yo he estado aquí en todas mis etapas. Exacto, muy bien, muy bien. Yo no tengo, y sabemos que estamos en trincheras diferentes políticas, pero usted es un asset para Puerto Rico, y yo lo digo abiertamente, ya yo pasé la edad de esconderme. Usted sería un buen gobernador, porque lo siento lo que ha hablado hoy, eso del sueño, esas son las cosas importantes. Los otros son administradores, son dos cosas diferentes. Así que si lo veo hoy un día, bueno, lo invitaremos aquí, o tal vez nervioso, mano, damos un vinito. Tenemos que irnos. Que me encontré a un juez los otros días y me dice, está ausente de la mesa. Tenemos que irnos porque ahora empieza la ceremonia de la ordenación diaconal de la Arquidiócesis de San Juan. Eso me lo puede traducir Héctor Rachel en cuanto yo termine, porque ¿qué es ordenación diaconal? Explícame, Héctor. Bueno, en la Iglesia Católica hay, en el mundo tuyo, distintas posiciones jerárquicas, ¿verdad? Pero también hay lo que se llama división de trabajos. Está el presbítero o el sacerdote, ¿verdad?, que tiene una misión de predicar y además de dirigir la feligresía en el culto, ¿verdad? El culto a Dios. El diácono es una figura que está cerca al sacerdote o el presbítero, que surge de la necesidad que vieron los apóstoles en tiempos de Jesús, de que alguien ministrara a los pobres y a las viudas, y que otros se especializaran en la prédica. Y esa división es que nace el diácono, y el diácono está para ayudar
en la parte administrativa y también en la parte cuando se le requiere por el sacerdote ceremonial. Pues ahora empieza la ordenación del nuevo diácono de la arquidiócesis de San Juan. Sí. Oye, para irnos, tengo una amiga, no voy a decir su nombre, yo sé que no es popular, pero dice, cito, si se tira, voto por él. Ahí hay un mensaje que me preocupa como de otro partido. Ese buen amigo independentista que posiblemente esté oyendo me dijo esta semana, si yo tuviera 2 votos te daba 1, pero ya lo tengo comprometido con otro Juan. Como siempre, Zaragoza, un privilegio. Hasta mañana, amigos.